¿Cuáles son los equipos que nunca más volvieron a la primera división? Pues ven, y averígualo en Punto Cero Chile. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial. Y es que como ustedes bien saben, el sueño de la gran mayoría de equipos es ascender a la máxima categoría y quedarse ahí el mayor tiempo posible. Pero el problema está en que hay algunos clubes que literalmente se quedaron estancados en la B y no pueden salir. Y es por esa razón que en este video veremos a los equipos que nunca más volvieron a la máxima categoría de Chile. Así que habiendo dicho esto, empecemos con este video. Señoras y señores, ustedes saben que generalmente dejo lo mejor para el final, pero en este caso vamos a comenzar con uno de los casos más emblemáticos de todos, ya que como bien lo comentaba en este video en particular, Santiago Morning es sin lugar a dudas un equipo muerto en vida y muy probablemente es uno de los clubes más estancados del fútbol chileno, ya que el Chaguito es demasiado bueno como para descender a la tercera categoría, pero no lo suficiente como para ascender a la primera división, ya que sin exagerar, el conjunto microbusero lleva más de 13 años consecutivos en la categoría de plata de nuestro fútbol y suma un total de 15 temporadas, una completa locura la verdad, y lo peor de todo es que Santiago Morning en algún punto de su historia llegó a ser un equipo bastante exitoso, puesto que en el año 42 incluso se dio el lujo de ganar su primer y único título del campeonato nacional, en donde se recuerda que en aquel momento peleó codo a codo el torneo contra Magallanes y Colo-Colo, quienes eran los grandes equipos en aquella época, y aún así los microbuseros lograron quitar el título. Y para seguir enumerando un poco más sobre sus tiempos dorados del club, en el año 43 y 44 el equipo se da bicampeón de una especie de supercopa chilena, ya que en aquellos años se jugaba en el país el llamado Campeonato de Campeones de Chile, que para que ustedes me entiendan, era un torneo que se disputaba anualmente solo entre campeones de la máxima categoría, y ahí, entre los pesos pesados del país, Santiago Morning volvería a demostrar quién manda, pero dicen por ahí que el paso del tiempo afecta a todos por igual, pero lo cierto es que el futuro fue especialmente cruel con este equipo, ya que luego de su época dorada, el Chaguito nunca más compitió, y después de descender a la B, por primera vez en su historia, en el año 56, a partir de ahí su suerte estaba echada y tendrá rendimientos bastante irregulares, en donde es digno de destacar que incluso durante la década de los 90, Santiago Morning estuvo la mayor parte del tiempo en la tercera división, algo simplemente insólito, o sea, a ese nivel de decadencia estamos hablando, y claro, luego el equipo mejoró ligeramente el nivel, en donde se puede decir que su último ascenso a primera fue en 2007, momento en el cual le ganó la liguilla de promoción a Puerto Montt y a Copiapó, y ahí, en su última experiencia en la máxima categoría, el equipo estaría solo 3 años, en donde tendría campaña bastante tibias y al final lamentablemente descendería en el torneo Clausura 2011, y lo que más rabia genera es que Santiago Morning en más de 15 campeonatos consecutivos que ha jugado en la B nunca estuvo realmente cerca de ascender, en donde lo único más o menos destacable que se puede decir es que en el año 2018 perdió la fase de la liguilla ante Cobresal y en el año 2021, además de que estuvo a solo 4 puntos de ser campeón, luego también quedó eliminado en la liguilla, pero en esta ocasión ante Deportes Temuco, en donde lamentablemente para los hinchas microbuseros el tan ansiado ascenso va a seguir esperando. Bueno gente, continuamos con la lista de equipos estancados en la B y en este caso es hora de hablar sobre Unión San Felipe, el cual está muy cerca de igualar a Santiago Morning, ya que si los microbuseros están en la segunda categoría desde 2012, San Felipe tiene la deshonra de decir que está pegado a la división de plata desde el año 2013 en adelante, y claro, el conjunto concagüino tiene muchas similitudes con el puesto anterior, ya que a pesar de que hoy en día nadie considera estos clubes como equipos grandes del país, aún así se dieron el lujo de ganar un título de primera división, en donde la hazaña de San Felipe es aún más impresionante, ya que se cuenta que el equipo pasó de los potreros a jugar en el torneo más importante de América, y es que en el año de 1970 los albirrojos lograrían salir campeones en un complicado torneo de segunda división, ya que como lo pueden apreciar en la tabla de posiciones, literalmente solo había 2 puntos de diferencia entre el primero y el cuarto lugar, pero afortunadamente San Felipe logró quedarse con el torneo y ascender a la máxima categoría, pero claro, las sorpresas no terminarían, ya que en su regreso a la primera división, el equipo no necesitaría ningún tipo de adaptación y de forma sorprendente ganaría su único título de fútbol chileno, puesto que superaría a la U de Chile por solo 2 unidades, y ante esto participaría en el año 72 en la prestigiosa Copa Libertadores de América, en donde ya para ese momento se notaba el desgaste en el equipo, ya que San Felipe terminaría último en aquella fase de grupos, y posteriormente los albirrojos no estuvieron ni cerca de repetir la hazaña de la década de los 70, ya que para que se hagan una idea, en el año 74 ya el equipo se había desarmado por completo y descendió a la segunda división, y después de muchos altibajos, en los años 90 el club literalmente pasó
toda la década de la B, y se cuenta que su último ascenso a primera fue en el año 2009, en donde el equipo, tras hacer una campaña extraordinaria, saldría campeón sin objeciones de la primera B, pero su alegría duraría muy poco tiempo, ya que 3 años después, en el torneo Clausura 2012, debido a la tabla acumulada, San Felipe regresaría de forma inevitable a donde todo comenzó. Y claro, su recorrido a la división de plata ha traído más tristezas que alegrías, ya que en todo ese tiempo que San Felipe estuvo estancado, solo en 2 ocasiones el equipo estuvo realmente cerca de ascender, ya que se cuenta que en el año 2020, literalmente los albirrojos llegarían a la final de la liguilla contra Melipilla, en donde para desgracia de los aconcagüinos, el equipo perdiera el cupo por el ascenso, y luego en 2022, San Felipe otra vez se clasificaría a la liguilla, pero en este caso quedaría eliminado ante Deportes Puerto Montt. Atención todos, porque es momento de hablar sobre un equipo inédito, ya que a pesar de que he hablado sobre Rangers en muchos videos e incluso le hice una comparación al llamado clásico del Maule, lo cierto es que nunca le he dedicado un video individual al conjunto piducano, pero que aún así es un caso bastante especial dentro del fútbol chileno, y es que Rangers actualmente es el equipo con más descensos dentro del balompié nacional, ya que perdió la categoría un total de 9 veces, pero claro, tal y como baja, también ha logrado subir, en donde a pesar de todos sus descensos, Rangers nunca estuvo más de 10 años fuera de la primera división, pero actualmente los rojinegros están rompiendo con su historia, ya que es del año 2014 en adelante que el conjunto piducano no toca la máxima categoría, en donde Rangers suma 12 temporadas sin estar en la cima del fútbol nacional, lo cual es particularmente triste, debido a que a pesar de sus altibajos, el equipo siempre se las ha ingeniado para tener buenos rendimientos, ya que por ejemplo, en el año 69, el conjunto piducano lograría ser campeón del torneo provincial, y en esa misma temporada, tras tener un buen desempeño en el campeonato nacional, literalmente Rangers se ganaría un cupo para jugar en la Copa Libertadores de América del año 70, y luego, el otro buen momento del equipo sería entre finales de la década de los 90 y principios de los años 2000, puesto que en el año 96 Rangers llegó a la final de la Copa Chile, en donde perdiera ante Colo-Colo, en el 97 ganaría el torneo de la Primera B, y en el Apertura 2002 el equipo llegaría a la final del Campeonato Nacional, en la cual perdería ante la Universidad Católica, pero después de eso, los rojinegros, como nos tienen acostumbrados, perdería la categoría, y su última experiencia en primera sería en el año 2014, en donde en una campaña nefasta de 34 partidos solo ganaría 8 de ellos, ya que habría último en la tabla de posiciones, pero claro, en aquel momento todos pensábamos que más pronto que tarde Rangers volvería a la primera división, ya que eso es lo que caracterizaba a este equipo, subir y bajar, pero lo cierto es que el tiempo pasaba y el equipo no lograba dar señales de vida, en donde recientemente en 2024 el conjunto piducano demostró que estaba vivo, ya que la temporada pasada llegaría hasta la final de la liguilla, en donde lamentablemente perdería ante Deportes Limache por lanzamientos penales, y espero que muy pronto este histórico equipo de la región del Maule pueda volver a la máxima categoría. Bueno gente, pero hablando de equipos históricos, obviamente es momento de hablar sobre Deportes Temuco, un equipo que por si no lo sabían, tengo un video completo en este mismo canal hablando sobre toda su historia, y también en mi canal principal hablé sobre el querido antecesor de Green Cross, pero claro, en esta ocasión el tema en cuestión es particularmente triste, ya que el Pige, luego de tanta historia en primera división, ha estado estancado en la segunda categoría desde el año 2019 en adelante, pero lo más desesperante de todo esto es que Temuco ha tenido varias oportunidades para ascender, ya que a diferencia de los otros equipos de esta lista, Temuco es un equipo que siempre ha sido competitivo, y por ejemplo en el año 2019, el Pige perderá la final de la liguilla ante Deportes La Serena, pero solo por lanzamientos penales, y luego, en el año 2021, nuevamente llegaría a la final de la liguilla, pero en esta ocasión perderá ante Deportes Copiapó por un global de 3-2, y después en 2023, tras acabar a solo 4 puntos del primer lugar, en la fase de playoff perdería en semifinales ante Santiago Wanderers, es decir, lo que menos le ha faltado a Temuco es competitividad, ya que el Pige siempre se ha caracterizado en su historia por tener grandes equipos, pero sí es cierto que en los últimos años le ha faltado esa pequeña dosis de suerte y de jerarquía para poder ascender, en donde esperemos que en el corto plazo Deportes Temuco pueda volver a la máxima categoría, ya que sin lugar a dudas que es una excelente plaza para el fútbol chileno. Señoras y señores, y para finalizar con este gran video, es momento de hablar sobre el carismático equipo de San Luis de Quillota, el cual al igual que Rangers, aún no posee un video individual en este canal, en donde déjame en la caja de comentarios si realmente este equipo merece que su historia sea contada. Pero hablando sobre lo que nos convoca en esta ocasión, la verdad es que San Luis es el típico equipo de mitad de tabla de Chile, y es que claro, en este video vimos equipos que a pesar de estar mucho tiempo en la B, aún así tuvieron grandes épocas doradas en las cuales salieron campeones, pero el caso de San Luis es lo opuesto, ya que al menos en el último tiempo, la mejor participación del equipo fue en el torneo de apertura de 2016, en donde los canarios terminarían en el 8º lugar, y como dato curioso, estuvieron muy cerca de clasificar a Copa Sudamericana.
Sudamericana. Pero después de eso, la verdad es que San Luis siempre hace un equipo que pasa desapercibido por el resto de la gente, en donde solo se puede comentar que tiene 4 títulos de primera B y el último de ellos logrado en el año 2015, el cual es muy importante, ya que sería la última vez que San Luis pisaría la máxima categoría. Y es que en aquel año, los canarios harían una campaña soñada, puesto que de 38 partidos solo perderían 5 encuentros y terminarían con 81 puntos, con lo cual llegaban mejor que nunca en la primera división. Pero como les dije anteriormente, en la máxima categoría, San Luis nunca arrancó del todo y siempre se mantuvo la tibia mitad de tabla, hasta que en 2018, tras una pésima campaña, el equipo descendería de categoría. Y si les soy sincero, tengo la sospecha y el presentimiento que a San Luis no le interesa ascender, ya que en todo este tiempo que ha estado en la primera B, solo en 2023 clasificó a la liguilla de ascenso y en el resto de ocasiones simplemente ha estado en la mitad de tabla, lo cual es muy extraño sinceramente. Es como si este equipo estuviera cómodo en su mediocridad, en donde por el bien del equipo esperemos que aquella situación cambie lo antes posible y que de a poco pueda ir peleando en la parte alta del torneo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este canal. Yo soy Punto Cero Chile, ¡nos vemos!